en este ejercicio nos damos cuenta pues, que la cámara tiene un teleobjetivo plan angular, lo que permite estar cambiando la distancia focal entre el lente y los 5 vasitos que tenemos en este video. Vamos a revisar pues que a partir de el tema de aumentar esa distancia focal, vemos cómo se van afectando la calidad de nuestros videos, iniciando por el tema de la pérdida de luz, ya que pues al acercarnos con el lente, la cantidad de luz que entra al lente pues disminuye un poco, lo que reduce la iluminación y el contraste de nuestra imagen. El zoom también pues nos introduce, como nos damos cuenta, un poco de distorsión en la imagen, especialmente en los vasitos que están más a los bordes, y afecta la claridad y pues la precisión de los mismos. También pues con el paso de los videos a un acercamiento más, la cantidad de píxeles por centímetros cuadrados va disminuyendo, lo que reduce pues la resolución y la nitidez de la imagen. Entonces pues la ideal es pues utilizar una apertura más grande y pues tratar de manejar el tema de la sensibilidad del ISO, lo que puede hacer que sea un poco más, o sea, que el video pueda verse con una mejor calidad, especialmente pues en los términos de resolución y de luz. Sin embargo, pues la configuración adecuada es pues manejar una técnica de iluminación para poder minimizar pues tener unos videos de mejor calidad. Vamos a hablar acerca de la resolución en video. Exploraremos el tema de la resolución y cómo está afectando nuestra calidad y claridad. Iniciemos con la resolución HD de 1280 x 720 píxeles, siendo esta una buena opción para contenido de videos en línea. Todo el tema streaming puede parecer un poco pixelada si lo vemos desde pantallas más grandes. Estas contienen pues un rango dinámico de 8 a 10 bits. La nitidez es buena, pero pues no es la mejor. Ya en esta, que es resolución Full HD, que es de 1280 por 1080 píxeles, pues si nos damos cuenta ya en el tema de la Virgen, del cuadro de la Virgen, pues se ve un poco más clara la detalle. El tema del detalle es un poco más amplio, ya que estas contienen un rango dinámico de 10 a 12 bits. La nitidez es excelente, ya la representación de las luces, las sombras, el tema de cómo las plantas se mueven y no se distorsionan ni pierde calidad, hacen que esto pues sea algo un poco más preciso en tema de calidad. En la resolución 4K, que es de 3840 por 1160 píxeles, pues es la opción más alta en términos de calidad, tanto para cine y televisión, con un rango dinámico de 12 a 14 bits. Pues la nitidez es excepcional, ya si nos damos cuenta en el tema más que todo de la Virgen, y nos damos cuenta también de que la cámara hace un acercamiento un poco más amplio, detalla un poco más lo que queremos realmente grabar. La representación de las luces, de las sombras, pues ya es un poco más impresionante. Cómo se ve a profundidad el tema de los colores. Esto pues es muy obvio. El detalle de la resolución es especialmente y más que todo en los objetos pequeños que podemos observar en el video. Hoy vamos a explorar cómo la cámara responde a diferentes niveles de iluminación, desde condiciones de iluminación muy brillantes hasta condiciones de iluminación extremadamente bajas. Comencemos en ISO 100, el nivel más bajo de sensibilidad, con una ganancia de 0 decibeles y una sensibilidad de 1/100 de luz. Aquí la cámara requiere mucha más luz para producir una imagen nítida y clara. A medida que aumentamos la sensibilidad a ISO 200 y 400, la cámara se vuelve aún más sensible, pero también comienza a introducir un ligero ruido en la imagen. A medida que avanzamos a ISO 800, 1600, 3200 y 6400, la cámara se vuelve aún más sensible, pero el ruido y la pérdida de detalle aumentan.
La ganancia aumenta en 6 decibeles por cada stop que se maneje y la sensibilidad se incrementa en un factor de 2. Los niveles más altos de sensibilidad como ISO 12800, 25600 y 51200, la cámara utiliza técnicas avanzadas de procesamiento de imagen, como la interpolación de píxeles y la reducción de ruido muy avanzada. Finalmente, en el ISO 1640000 es el nivel más alto de sensibilidad que posee mi cámara. Ella puede captar imágenes en condiciones de iluminación extremadamente bajas, pero la calidad de la imagen puede ser muy afectada. En conclusión, esta prueba de sensibilidad nos muestra cómo la cámara responde a diferentes niveles de iluminación y que debemos manejar el ISO adecuadamente dependiendo de qué tipo de fotografía queremos y qué condiciones de iluminación tenemos. A partir de esta prueba de shooter, es crucial ver cómo el tema de la velocidad de obturación es crucial para controlar la luz, la exposición y la claridad de nuestros videos. Si nos damos cuenta en los primeros videos donde manejamos una velocidad de obturación muy lenta, la luz entra excesivamente, lo que resulta en una imagen muy sobreexpuesta. Lo que hacemos es manejar el tema del diafragma y el ISO, reduciéndolos y abriendo el paso de exposición para que este pues no quede sobreexpuesta y quede un buen video. Pues en las consiguientes casi hasta más o menos unos 1/1000 ya la velocidad de obturación es media, la luz entra lo suficiente, lo que resulta una imagen bien iluminada, manejando un ISO aún por debajo y un diafragma aún abierto para que esto no se sobreexpuesta. Ya en 1/4000 la velocidad de obturación es muy rápida, la luz entra un poco más, lo que resulta en una imagen un poco más clara. Ya en una velocidad de obturación extremadamente rápida, un 1/8000, la luz entra muy poco, lo que resulta en una imagen muy oscura, pues es ideal para congelar movimientos rápidos, congelar el tiempo, pero aquí lo que debemos manejar es el tema de cerrar diafragma y subir un ISO un poco más para que nuestro video no se vea afectado. Esto hace que pues comprendamos el tema de cómo afecta la luz y la exposición en cada uno de nuestros videos que vimos y darnos cuenta cómo el paso de la luz y el controlar muy bien diafragmas e ISOs resultan en videos muy buenos, recalcando el tema de las velocidades en cada uno. Óptica. En este lente podemos ver una angulación. Al ser un lente gran angular, se ve una ligera deformación en la botella que está más al frente. A pesar de ser un lente fijo, es muy versátil tanto para retratos como para paisajes. Resolución. En esta prueba observamos que la resolución DSI nos da un look más cinematográfico gracias a su amplitud. Sin embargo, con el 4K y el Full HD tienen muy buena definición, están correctamente expuestas y no genera grano ni en las zonas claras ni en las oscuras. Hay buena definición de los elementos tanto en primer plano como más lejanos. Sensibilidad parte 1. Esta cámara tiene un gran rango de sensibilidad. El grano que genera es muy bajo, salvo por los valores de cada extremo, ISO 260 y ISO 25600, en donde se marca más el grano. La luz de la vela nos permite ver que a menor ISO se define mejor el contorno del fuego, caso contrario al de ISOs más altos, en donde empieza a resplandecer y emitir ligeros rayos de luz. Sin embargo, en cada uno de los valores de ISO, aunque la exposición no sea convencionalmente correcta, provoca una intención narrativa diferente. Por tanto, el ambiente como el impacto de la luz en cada uno de los colores que se muestran. Sensibilidad parte 2. En la segunda parte de esta prueba de sensibilidad vemos que las dos luces auxiliares en el ISO 160 avivan los colores de la escena, mientras que el rango de color de los demás ISOs es más tenue y más opaco. El nivel de grano no es tan marcado y al igual que las pruebas anteriores, a ISOs más bajos, mayor definición de la luz fuego y a mayor ISO más difuso. Shooter. A mayor velocidad y con la composición en diafragma tenemos una mayor profundidad de campo, manteniendo enfocados los elementos que se presentan en el cuadro.
Sin embargo, hay un barrido muy sutil en valores mayores. Entre más bajamos la velocidad, compensamos con el diafragma y también con el ISO, teniendo una menor profundidad de campo que crea perspectivas interesantes con el desenfoque, centrando la atención en el personaje, y un ISO alto que permite una sensibilidad mayor de la luz que entra, y tenemos entonces un personaje con mayor fluidez. Prueba de óptica. En este ejercicio hice diferentes tipos de tomas focales. Comencé con el lente de 18 milímetros. Aquí pues la toma ofrece un campo de visión más amplio. Las botellas parecen más pequeñas y están más distintas entre sí, pues debido a la distorsión natural pues de los grandes angulares, ¿no? Esta distancia focal tiende a acentuar pues la profundidad del espacio y da así un aspecto como más dinámico y expande a la escena. Ya luego pasé al 24 milímetros, aunque sigue siendo un gran angular, pues la perspectiva es ligeramente menos pronunciada en comparación al de 18. Las botellas aún se ven distantes, pero la distorsión de los objetos a los bordes pues de la imagen es menos evidente. Este plano es pues como más equilibrado y captura una escena completa pues sin exagerar las proporciones. Luego pues utilicé la distancia focal de 35 milímetros. Estamos entrando ya como en el terreno del lente estándar, por así decirlo, pues aquí la escena se siente más natural y cercana a cómo nuestros ojos pues perciben las cosas. Las botellas parecen más grandes y mejor distribuidas en el encuadre, dándole un sentido más íntimo a la escena sin exagerar pues la perspectiva. Finalmente, el de 50 milímetros ofrece una perspectiva mucho más comprimida en esta toma. Las botellas parecen estar más juntas y la sensación de profundidad se reduce considerablemente. Este efecto de compresión visual pues hace que los objetos parezcan más grandes y cercanos entre sí, y eso crea una sensación más íntima y concentrada pues en la escena. Prueba de resolución. Primero hablemos pues de mi grabación en 4K. Esta resolución pues ofrece una imagen muy detallada. Los pequeños detalles como las texturas en el empaque de la paleta de sombras y la superficie del muñeco de Batman pues se capturan con una nitidez increíble pues a esta resolución. Las formas se ven muy definidas y cualquier imperfección en el escenario o los objetos es fácilmente visible. Pues la iluminación de la habitación pues también influye de manera significativa. En este caso, es decir, porque el brillo de la luz genera sombras más suaves y una sensación de profundidad, pues resaltando las formas como tridimensionales del muñeco y los objetos en la mesa. La diferencia en la resolución HD pues es demasiado notable. Sigue siendo sí una resolución buena para muchos propósitos, pero la pérdida de detalle en comparación con el 4K es demasiado evidente, ya que pues las texturas finas y los detalles menores como las marcas en la paleta o los rasgos faciales del muñeco Batman no se muestran con la misma claridad. Pues sin embargo, el video sigue siendo nítido y la calidad de la imagen es más que suficiente pues para visualizaciones digamos en pantallas más pequeñas o en plataformas digamos donde no es necesario un nivel de detalle pues tan alto. En este tipo de grabación pues la iluminación de la habitación también juega un papel fundamental, pero la resolución HD es más indulgente, con imperfecciones obviamente o pequeños elementos fuera de lugar, ya que no son tan visibles como en el 4K. En ambos casos pues la luz encendida en la habitación permite una exposición adecuada, pero el 4K tiene una ventaja en términos de la capacidad de capturar detalles en el área como más iluminadas y en las sombras, ya que en el HD, aunque no tiene el mismo nivel de precisión, pues ofrece una imagen más suave y menos exigente en cuanto a recursos de, por así decirlo, almacenamiento y edición. La sensibilidad sin compensar. En esta ocasión realicé una prueba en un escenario con iluminación muy baja. Mi objetivo era observar el comportamiento de diferentes valores del ISO con una velocidad de obturación fijada en 1/60 y la apertura de diafragma en 11. Comenzamos con el ISO 200. La imagen resultante fue notablemente oscura, aunque lograba capturar la luz tenue de la vela, pues muchos de los detalles en las sombras pues quedaron completamente perdidos. Apenas se podían distinguir los contornos de los libros, pues ya que la sensibilidad del sensor era demasiado baja.
para esta situación pues de poca luz. Pero sin embargo la imagen era extremadamente limpia, sin rastro de ruido digital. Al aumentar el ISO a 400, la escena ganó un poco más de detalle y los libros comenzaron a ser más visibles, aunque las sombras seguían siendo dominantes, pues la luz de la vela se registró con mayor intensidad, pero la imagen aún era bastante oscura. Lo positivo pues es que la calidad de la imagen continuaba siendo excelente, pues no tenía ningún ruido y los detalles mantenían una nitidez adecuada. Con ISO 800 se notó un cambio más significativo. Ahora la luz de la vela iluminaba con mayor claridad la parte frontal de los libros y algunas de las texturas pues comenzaron a ser evidentes, aunque las sombras permanecían muy profundas. La escena en su conjunto era más visible, pues mostrando una mejor exposición. El nivel de ruido seguía siendo prácticamente inexistente, manteniendo así una imagen de buena calidad. Ya en el ISO 1600 pues la escena se volvía mucho más clara, pues los libros eran claramente visibles y la luz de la vela producía un ambiente como más cálido y detallado, pues las sombras empezaban a suavizarse un poquito, así revelando más detalles de áreas oscuras pues de la imagen. Aquí ya se comenzaba a percibir un poco de ruido digital, pero aún era mínimo y no interfería en la calidad general pues de la imagen. Ya en el ISO 3200 se marcó un punto donde la exposición pues era adecuada para capturar la escena, casi en su totalidad, pero los detalles en las cubiertas de los libros eran más visibles y el entorno estaba mucho mejor iluminado. Pues no obstante a esto, también apareció una cantidad mayor de ruido, especialmente pues en las zonas más oscuras de la imagen, lo que afectaba ligeramente la calidad, pero pues aún era aceptable para muchas situaciones esta imagen. En el ISO 6400 pues la escena fue completamente visible, con los libros y la vela claramente pues ya definidos, pero sin embargo el incremento de sensibilidad pues trajo consigo un aumento considerable del ruido digital, especialmente pues en las sombras y en las áreas como uniformes. Aunque la imagen era bastante clara, la calidad empezó a degradarse por la cantidad de grano, haciendo que los detalles finos pues se perdieran un poco. Con compensar, primero utilicé una velocidad de obturación de 1/60 con una apertura de diafragma de 5.0 y un ISO de 3200. Estas configuraciones pues me permitieron equilibrar la iluminación limitada de la vela, manteniendo detalles claros y definidos en los libros y las sombras suaves alrededor. El ISO pues aportó una sensibilidad a la cámara para captar la luz sin generar pues demasiado ruido en la imagen, aunque al ser un ISO alto se nota una leve granulación en las sombras más profundas. Luego cambié la configuración a la apertura, la puse en 7.1 y un ISO de 6400. Cerré un poco el diafragma para lograr una mayor profundidad de campo, permitiendo que tanto los libros como la vela estuvieran más enfocados. Sin embargo, esto también significó menos luz pues entrando al sensor, por lo que aumenté el ISO a los 6400 y pues esto resultó en una imagen más brillante, pero el incremento ISO generó más ruido, especialmente visible en las áreas más oscuras de la toma. A pesar de esto, el ambiente cálido y la textura del fondo pues se mantuvieron agradables. Finalmente pues decidí probar una velocidad de obturación de 1/30 con una apertura de diafragma de 3.5, ajustando el ISO en varios niveles. La velocidad de obturación más lenta pues permitió capturar más luz en un ambiente de baja iluminación, pero al reducir el ISO la imagen se volvió más limpia y menos ruidosa. Con ISO 1600 pues encontré un buen equilibrio entre luz y ruido, aunque en ISO 800 y 400 la imagen se vuelve más oscura, con sombras más pronunciadas, pero con un nivel de detalle más limpio y nítido. En el ISO 200, aunque ofreció la imagen más limpia, fue el ajuste más oscuro ideal, solo si quiero enfatizar las sombras y resaltar pues los pocos detalles iluminados por la vela. Shure. En esta serie de grabaciones realicé pruebas variando la velocidad de obturación para capturar el movimiento de una sombrilla girante continuamente. Primero grabé a 1/125 con una apertura de diafragma de 3.5 y un ISO 100.
Este ajuste pues me ofreció un balance entre nitidez y movimiento, congelando en parte el giro de la sombrilla sin eliminar completamente pues la sensación de dinamismo. Con ISO 100 pues la imagen conservó detalles nítidos, aunque con una iluminación más baja, lo que fue evidente en las áreas menos iluminadas de la sala. Luego incrementé la velocidad a 1/250, manteniendo la apertura en 3.5 pero ajustando el ISO a 1000. Este cambio me permitió captar un mayor nivel de detalle pues al congelar más el movimiento de la sombrilla, pero requirió un ISO más alto para compensar la menor cantidad de luz pues que entra a esta velocidad de obturación. Como resultado pues la imagen ganó en luminosidad, aunque también apareció algo más de ruido digital debido al ISO pues elevado. Luego a 1/500 con la misma apertura e ISO 1000 logré prácticamente congelar el movimiento de la sombrilla, lo que enfatizó pues a cada uno de sus detalles en pleno giro. Sin embargo, a este nivel de velocidad el ruido se hizo más evidente pues en zonas más oscuras, algo que es característico pues de estos ISO, ¿no? Porque en condiciones de poca luz pues se da esto. Al bajar pues la velocidad de obturación a 1/60 con la apertura de diafragma de 3.5 y un ISO 800, la escena pues recobró una mayor fluidez en el movimiento y la sombrilla mantuvo parte de su definición, pero con un ligero desenfoque de movimiento que creó una sensación pues más natural y que es lo ideal pues para captar la dinámica de los objetos en rotación pues así como moderada. El ISO 800 aquí proporcionó un buen equilibrio entre luz y ruido, aunque seguía siendo un poco perceptible en áreas pues oscuras. Luego grabé a 1/15 con apertura de 3.5 y un ISO 800. Aquí el desenfoque de movimiento fue mucho más pronunciado, pues se resaltaba la velocidad de rotación de la sombrilla, pues esta configuración creó una sensación casi pues exagerada con las aspas de la sombrilla pues muy difuminadas, lo que daba la impresión de mayor velocidad de giro. Ya en 1/30 con la misma apertura y en el ISO 800 pues el desenfoque de movimiento fue menos agresivo que en 1/15, pero aún era perceptible, pues este punto medio entre nitidez y movimiento borroso pues resultó útil pues para capturar un equilibrio entre detalle y fluidez. Ya finalmente probé una velocidad de obturación de 1/4, cerré el diafragma a f10 e ISO 800. Esta configuración tuvo el efecto más drástico en términos de desenfoque pues del movimiento, ya que las aspas de la sombrilla prácticamente desaparecían en un rastro continuo. A esta velocidad pues se debió la mayor entrada de luz gracias al diafragma más cerrado, creando una imagen clara pero con un desenfoque extremo, pues ya que esto transmitía una sensación de velocidad muy vertiginosa.